Y hoy nos acompaña en el bloque Vida Sana en directo la nutricionista de Diet, Catherine Larraguibel, esta vez para conversar sobre los alimentos para consumir en la noche, cuáles no. Katy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, sí. Para conversar y derribar mitos, porque aquí habitualmente siempre derribamos los mitos de la cultura popular, que todo el mundo piensa que hay que hacer algo y es todo lo contrario. Por ejemplo, se recomendaba, era clásico en la noche comer como mendigo, comer poquito, decía. Claro, pero eso no implica no comer. Que mucha gente cambia la cena por la 11 o la horita del té en el fondo, que eso es gravemente malo para nuestro metabolismo y nos hace engordar. Ya, de hecho, el 70% de las personas en Chile, en vez de cenar, toma tecito, ¿ya? Y eso sí que aporta muchas calorías y hace que el metabolismo se lentezca, como yo te decía. Entonces, ¿se debe cenar en la noche? Sí, se debe cenar, pero como tú dices, poquito. Es la comida del día que debería tener menos calorías respecto al resto. Entonces, es sumamente importante consumir alimentos 2 horas antes de quedarnos dormidos. Por ejemplo, antiguamente se creía que nosotros debíamos comer hasta las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde debíamos cenar. Claro. Si no habíamos cenado a las 6, ya no cenábamos. Eso era antiguamente, porque antiguamente nosotros nos dormíamos mucho más temprano porque no había electricidad y un montón de cosas que pasaban antes. Entonces ahora la gente se duerme a la 1 de la mañana, entonces su comida debería ser más tarde. Ya a las 6 de la tarde debería estar tomando tecito y después cenar incluso. Entonces eso es un mito súper importante que hay que tratar de rebatir porque tiene que ver con la obesidad que hay actualmente en Chile. Y estas 2 horas antes de dormir es para poder digerir en el fondo bien lo que uno ha consumido, ¿no? Claro, y vuelvo a insistir que tiene que ser algo con bajo aporte calórico, porque si es algo con mucho aporte calórico y de carbohidratos, etcétera, obviamente que nuestro metabolismo lo va a transformar en grasa porque en ese horario nosotros no ocupamos gran cantidad de calorías solamente en dormir. O sea, no comer pastas, por ejemplo. Exacto, no comer pastas, no comer pan, etcétera. Por eso la noche no se recomienda tomar tecito o llegar muerto de hambre porque no comiste durante todo el día y cenarte todo lo que hay en el refrigerador justo en la noche. También se dice que la mayor parte de las personas lo primero que hace cuando llega a la casa es ir a la cocina. Ya es súper frecuente encontrar eso y eso tiene que ver con que llegamos muertos de hambre porque no respetamos los horarios que nosotros siempre conversamos acá, que hay que comer cada 3-4 horas como máximo. Si nosotros hubiéramos tomado un tecito a las 6 de la tarde, por ejemplo, no llegaríamos muertos de hambre a las 9-10 de la noche y nos comeríamos todo el refrigerador. Entonces es sumamente importante respetar los horarios también respecto a eso. En cuanto deberíamos tratar también de consumir en la noche una cantidad importante de proteínas. Recordemos que las proteínas dan saciedad y aceleran el metabolismo. Si nosotros dejamos de comer en la noche en un 100%, al otro día, cuando viene nuestro desayuno, tendemos a asimilarlos más, ¿ya? ¿Por qué? Porque el organismo crea un mecanismo de defensa que dice, como me dejaron tanto rato en ayuno, yo voy a guardar reserva para mis periodos de ayuno prolongado. Entonces tendemos a engordar más cuando existen estas horas de ayuno muy grandes, por eso la cena es importante. Y las proteínas son importantes también por ese motivo, porque aceleran el metabolismo y ayudan que esto no pase tanto, ¿ya? En cuanto a de qué depende lo que vamos a cenar, o sea, la cantidad depende mucho, o sea, no hay como un estándar para toda la población, todos deben cenar lo mismo, no. Depende de la genética, hay personas que son más ectomórficas, que lo conversamos aquí en algún momento, que son las personas con genética más delgada. Estas personas a lo mejor se podrían dar el privilegio de comer a lo mejor algún poquito de carbohidrato integral en la noche. En cambio, una persona endomórfica con una genética más gordita, esa persona tiene que tratar de sacar los carbohidratos de las noches y dejar casi puras proteínas que predominen en su plato de la noche. Y la gente, por ejemplo, que suele practicar deporte en las noches. Eso es súper importante. Las personas que hacen ejercicio en las noches sí deberían a lo mejor tener una carga de carbohidratos en la noche para generar un poquito masa muscular, lo cual no implica comerse un plato gigante de tallarines. Eso solamente para las personas que se dedican al deporte y que tienen que competir al otro día. Por ejemplo, en ellas sí se recomienda una tallarinata o algo antes para juntar energía glucógena. Entonces, en ese caso es el único que podríamos comer una cantidad muy grande de carbohidratos. Pero si, por ejemplo, hicimos ejercicio, fuimos al gimnasio nada más, a las 9 de la noche, llegamos a la casa a las 10, en ese caso en particular, claro, a lo mejor podría ser un poquito de carbohidratos integral, pero depende mucho de la genética y lo que queramos lograr con ese deporte. Catherine, y esto también me imagino que depende según el hombre, o sea, el sexo, ¿no? Si es hombre o mujer, por supuesto, como todas las calorías del día, ¿ya? Porque en general las personas, las mujeres necesitan menos calorías que los hombres, y eso lo sabemos por un tema de estatura, por un tema metabólico, que lamentablemente hormonalmente
tendemos a generar más grasa, ¿ya? Entonces necesitamos muchas menos calorías que los hombres y por ende en la noche también, o sea, más que en ningún otro horario, ¿ya? Entonces va a depender si somos hombre o mujer y si somos altas, si somos bajas, también tiene que ver con eso, ¿ya? Habitualmente también se copia mucho de las modelos, salen dietas y todo, pero las modelos son muy altas, entonces no podemos llevarlo a la realidad o la práctica de la mujer chilena promedio, nosotros debemos comer mucho menos, ¿ya? Entonces depende mucho de cada persona. Además de eso, vamos a ver un ejemplo acá de qué podríamos comer en la noche para que la gente le quede un poquito más claro. Estamos hablando de una mujer promedio, 1,60, que va 3 veces a la semana a hacer un poquito de ejercicio. Mujer promedio y que no quiere bajar tanto de peso, quiere mantenerlo, bajar un poquito nada más. Una taza de ensalada, idealmente las ensaladas verdes y crudas son las que nos aportan menos cantidad calórica y más fibra y por ende son mucho mejor, sobre todo para la noche. Verde y cruda me refiero lechuga, apio, repollo, pepino, etcétera. Y si ya hicimos mucho ejercicio, por ejemplo, podría ser un guiso en la noche, algo más cocido, una verdura con un índice glicémico diferente. Y le agregamos las 2 porciones de proteínas que recordemos son las que nos van a dar saciedad, porque también me pasa la consulta que llega mucha gente que claro, cena en la noche, pero se come solo una ensalada. Y queda con hambre. Sin proteína. Y queda con hambre y eso también hace que al otro día tendamos a tomar un desayuno más grande y que asimilemos más el desayuno que viene en el día siguiente. Y entonces pusimos aquí un ejemplo así para verlo un poquito más. Palmitos con lechuga, con un huevo duro y un trozo de quesillo, que esas son las partes proteicas, que son algo livianito en el fondo y que nos va a ayudar a no engordar, ¿ya? Y a saciar también un poco Exacto. En el caso del hombre, que vuelvo a insistir, un hombre promedio, 1,70 por ahí, más o menos que va 2-3 veces a la semana a hacer un poquito de ejercicio. En ese caso en particular debería comer una taza de ensalada, a lo mejor él sí puede darse el privilegio de comer cualquier ensalada, no verde y cruda necesariamente, con media taza de carbohidratos integrales. Recordemos que el choclo, las arvejas, las habas son carbohidratos integrales, no pertenecen al grupo de las verduras propiamente tal, entonces serían equivalentes a comer un arroz integral o unos fideos integrales, que a mucha gente le complica eso por el tiempo de cocción, etcétera, y el choclo, las arvejas y las habas es más fácil de cocinar. O media taza de verduras como preparación. Preparación, me refiero a guisos, tortillas, budín, porque recordemos que al estar muy cocidas pierden la fibra y se asemejan más a un carbohidrato en cuanto a términos de absorción de nutrientes. ¿Ya? Con 2 porciones de proteínas, incluso 3 podrían tener los hombres, y si es que llegan con mucha hambre. Prefiero que se pasen en las porciones proteicas a que se pasen en las porciones de verdura o carbohidratos propiamente tal, por lo mismo que ya hemos conversado. Y entonces, ahí está el ejemplo, ¿no? Ahí está el ejemplo, un apio con pepino y choclo, más 120 gramos de pollo al curry. Recordemos que es sumamente importante usar aliños. Un pollo blanco sin nada, no dan ganas de comerlo ni por si acaso. En cambio, un pollo bien aliñado cambia inmediatamente la sensación que tenemos. De todas maneras, pues buenas recomendaciones para ir poniéndonos a tono ya. Pues, sí, pues ya no queda nada. Muchas gracias, Katy, que tenga buen día. Linda, nos vemos. Chao.